Bueno amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a este video que me encontré que está bastante cómico, sinceramente. Es un video aquí de la página de los Testigos de Jehová, la página oficial. El video dice: la religión me decepcionó. Supongo que este video es un intento desesperado que está haciendo la JW para tratar de que más personas no abandonen su religión. Y es que según lo que hemos estado notando en redes sociales, o sea, las personas que están dejando de ser testigos de Jehová cada vez aumentan más el número. Es una deserción bastante fuerte la que están teniendo debido al gran impacto que tienen hoy en día las redes sociales, donde la mayoría de personas pueden expresar sus experiencias cuando han sido testigos de Jehová, pueden desenmascarar mentiras, doctrinas falsas y todo este tipo de cosas. Entonces los testigos de Jehová hacen malabares para tratar de conservar los pocos que les quedan, ¿verdad? Los pocos crédulos. Entonces vamos a ver qué dice en este video para convencernos de que tenemos que darles otra oportunidad. Cuando dejé la religión, sentí un gran vacío en el corazón, porque siempre había querido creer en Dios. Yo quería creer en Él. ¿Dónde estabas? Dios mío, todo lo que quería era encontrarte. Me sentía abandonado. Mi pasión por la fotografía comenzó a los 6 años, cuando me regalaron mi pequeña Kodak Instamatic. Pensé que sería una oportunidad maravillosa para documentar la vida. Mi padre era del tipo de personas que siempre está ayudando a la gente. Y mi madre es una mujer que comprende muy bien. Ok, aquí supuestamente este señor nos cuenta la historia de cómo él había abandonado la religión porque lo había decepcionado. Y cómo encontró a los testigos de Jehová, que fueron ya esa luz que lo guió de nuevo hacia la fe, ¿verdad? Porque claro, la religión de los testigos es maravillosa, ¿verdad? Ni parecido a las otras que él había experimentado. Entonces, vamos a continuar con la historia. Habría que ver si este señor realmente está contando su historia o esto es un libreto, pero bueno, supongamos que es cierta. A los demás. Esto influyó en mí y me llevó a pensar que si realmente quería ayudar a las personas, debía hacerme sacerdote. Pensaba que ellos eran los que estaban en la mejor posición para hacer el bien a la gente. Claro, porque los sacerdotes tienen una fama buenísima. Bueno, pero es un señor mayor. Vamos a suponer que en su época, el señor parece tener más de 60 años. Vamos a poner que en su época, sí, los sacerdotes tenían una buena imagen. Vamos a suponer eso, porque hoy por hoy tienen una imagen fatal en realidad. Cuando cumplí 18 años, fui al seminario con la idea de convertirme en sacerdote. Pero lo abandoné. Estaba enojado, porque hacíamos las cosas de manera mecánica, como un ritual. Todo era artificial, vacío. Unos años después, comencé a trabajar como consejero en un monasterio en Estados Unidos. Allí trataba a curas alcohólicos. Esto me decepcionó aún más. Me di cuenta de que la iglesia escondía allí a todos los sacerdotes que habían hecho cosas malas. Y los testigos, ¿qué hacen con todos los testigos que han hecho cosas malas? Los encubren, en realidad. Han habido montones de casos últimamente donde se ha desenmascarado que en casos de abuso infantil y cosas y todo este tipo de cosas lo encubrían, pero cantidades enormes de casos. En vez de reportarlos, lo que hacían era decirle a los afectados que no, que si ellos iban y acusaban a estas personas ante las autoridades, solo iban a causar que el nombre de Dios quedara manchado. Porque claro, al dejar manchada la religión de los testigos de Jehová, automáticamente estás manchando el nombre de Dios. Porque cuando eres testigo te hacen creer que las dos cosas están de la mano. O sea, que afectar la religión de los testigos es afectar a Dios directamente. Bueno, y para los que tienen memoria a corto plazo o no se han enterado, aquí por ejemplo está un reportaje de CNN donde dice: testigos de Jehová ocultaron más de 1000 casos de abuso en Australia. O sea que esto no es algo que yo me esté inventando en realidad. Como pueden ver, tenían una política donde las personas que eran víctimas de este tipo de cosas encubrían junto con los ancianos de las congregaciones los hechos. O sea, agarraban a las familias y les decían que no tenían que denunciar estos casos, que tenían que guardarlo en secreto porque esto podría causar oprobio al nombre de Dios, porque la gente no lo iba a malentender. Entonces los encubrían. Pero estamos hablando solo en Australia. Ahora imagínense a nivel mundial la cantidad de casos de este tipo que cubrían. Yo entiendo que en cualquier grupo religioso puede haber alguna persona que esté mal de la cabeza y haga este tipo de cosas. O sea, es algo imposible de prevenir. Pero el punto es que cuando una organización lo encubre, o sea, lo malo, y critican, como en este video, a los católicos que hacen cosas similares, pero no se ven lo que ellos mismos hacen. O sea, la parte esta de saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, se la brincaron totalmente. Todo en lo que siempre había creído era mentira. Entonces probé con el budismo zen y con el budismo tibetano. Fui de una iglesia a otra y no encontré nada, absolutamente nada. Entonces me dije... No, esta línea de pensamiento es con la que atrapan a la mayoría de la gente.
los hacen pensar. Primero, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, lo que hacían primero era criticar a todas las demás religiones, para que de esta forma llegara yo a la conclusión de que ellos eran la única verdadera. Claro, ellos te remarcan los errores de las demás religiones, pero esconden los propios. Porque al final lo que te presentan es solo las cosas que son bonitas, que no tienen mucha controversia. Para nada te dicen, no sé, que han profetizado el fin del mundo 6 veces y se han equivocado. Que criticaban a la ONU, decían que era la bestia escarlata cuando estaban unidos a la ONU. O sea, el montón de cosas que han hecho mal, no te las cuentan. Ellos solo te cuentan lo que ellos consideran que es bonito, que es interesante, para atraparte. Mientras critican a saco a las otras religiones, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Me convertí en un amargado. Siempre estaba muy enfadado. El mundo me había engañado. Esos sentimientos se reflejaban en mi fotografía. Así están muchos ex testigos de Jehová ahora, muy enfadados. De ver que los engañaron toda su vida, ¿verdad? Pero claro, es un sentimiento normal. Cuando dedicas muchos años de tu vida a algo, creyendo que era algo bueno, que era algo de que Dios quería que hicieras, y te das cuenta que te han manipulado, por supuesto que vas a estar enojado, no vas a estar contento. Cada vez tomaba menos fotos de personas y más de edificios y otras cosas. Como profesor de psicología y orientador, me sentía realizado si, al terminar la clase, había logrado que mis estudiantes aprendieran a pensar por sí mismos, en vez de aceptar sin más todo lo que se les decía. Esta parte es comiquísima, es como una ironía, porque de hecho cuando eres testigo no puedes pensar por ti mismo. Tú tienes que seguir las pautas, las reglas, así ellos cambien de modo de pensar 20,000 veces, tú tienes que irte acoplando cada vez que van cambiando sus propias doctrinas a través de los años. No puedes reclamar, no puedes pensar, o sea, esto es como si ellos mismos se atacaran a sí mismos. O sea, lo irónico de esto. O sea, no hay un lugar donde estés más atado de pensamiento que cuando eres testigo de Jehová. En el momento que te surge una idea que vaya un poquito en contra de lo que ellos explican, no estamos hablando que vayas en contra de la Biblia, lógico. Si crees en Dios, si estás en una religión, no vas a ir en contra de la Biblia. Estamos hablando cuando vas en contra de una de sus doctrinas. No andemos muy largo. Los testigos de Jehová creían prácticamente que el fin del mundo era antes del año 2000. Creían que era en 1975 y fueron cambiando varias veces. ¿Pero por qué era esto? Porque ellos tenían una doctrina que creía, que es la que habla la parte de que esta generación no pasará antes de que llegue el fin. Ellos pensaban que la generación había empezado en 1914. Entonces, claro, la gente, cuando ya llegamos al 2000 o cerca del 2000, ya no había nadie de esa época. Entonces, en ese momento aceptaron que no, que estaban equivocados, ¿verdad? Muy solapadamente, así, no nada público, un poco ahí solapado, de que cuando Jesús se refería a eso, estaba hablando de la gente de esa época y que no había ninguna profecía a largo plazo que se cumpliera en nuestros días. Cambiaron durante como 8 años, 10 años. Y después, como en el 2008, 2010, no recuerdo las fechas exactas, volvieron otra vez con la doctrina esta de 1914, solo que lo llamaron la generación traslapada. Entonces ahora estamos en esa, donde supuestamente no se refería por generación a las personas de esa época, sino también a las que conocieron a esas personas. Bueno, un enredo que se hacen. Y claro, tú no puedes dudar de nada de esto. Cuando el esclavo fiel y discreto se autoproclamó el siervo, el esclavo fiel y discreto, él mismo, ¿verdad? El cuerpo gobernante, hay que aceptarlo como si fuera una profecía cuando es una parábola, o sea. Y estos son miles y miles de cosas que tú no puedes tener opinión de nada. Y ahora hablan de que la gente que está en otras religiones no tiene capacidad de expresarse. Donde no existe la más mínima oportunidad de expresar tus ideas es cuando eres testigo de Jehová realmente. En las demás religiones hay como todavía un margen para esto. No soportaba las organizaciones que mienten a la gente. Me apasionaba estudiar. Es que no puedo ver este video sin pausarlo. La de veces que han mentido los testigos de Jehová a la gente. Madre mía, la de veces. La cantidad de personas que vendían todas sus propiedades, que quedaban prácticamente en la calle cuando se les decía que el fin se iba a acabar, que no tuvieron hijos, que no estudiaron carreras universitarias, por todas esas profecías fallidas que hubieron. Construyeron hasta una casa que se llamaba la Casa de los Príncipes, donde supuestamente iban a tener viviendo a Noé, a Moisés y a todos estos que iban a revivir, no sé, por ahí de los años que eran 30, 40, es que ya ni sé, es que han dicho tantas tonterías a través de los años que cuesta estar al pendiente de todas las fechas específicas. Y cada vez que se equivocan ni siquiera piden disculpas. Lo que hacen los testigos de Jehová es lo que se llama huir hacia adelante. Ellos nunca, para nada, aceptan un error de nada, en absoluto. Simple y sencillamente siguen como si eso nunca lo hubieran dicho. Ahí inventándose cosas hacia adelante. Pero me faltaba algo.
Cuando Tom me dijo que le enseñara la verdad de la Biblia, me sentí intimidado, porque tenía delante a un hombre que era un profesional, un profesor universitario y un psicólogo. Ahora quieren que nos creamos que un profesor universitario, que era un psicólogo aparte de eso, que prácticamente era un teólogo, que conocía prácticamente todas las religiones habidas y por haber y había estado en ellas, de repente vio la luz cuando vio a los testigos de Jehová con la de errores que tienen sus doctrinas. Prácticamente se tuvieron que haber inventado una Biblia propia para darle un poco de sentido a algunas cosas, porque ya con las Biblias normales no encajaban las cosas que decían. Para mí, era un desafío. Tenía un cuaderno lleno de preguntas. Él se sentó a mi lado y me dijo, ¿así que tienes algunas preguntas? Yo le dije, sí, aquí están. ¿Cómo trata esta organización el abuso de menores? Mire, ya, como les han dado tan duro con el abuso de menores, esos casos que les presenté de Australia no son los únicos, o sea, eso está por todas partes del mundo. Ahí fue donde se hizo un poco más popular o llamó más la atención porque eran demasiado juntos. Pero últimamente cada que a los testigos de Jehová los demandan con una cosa de estas, ellos pagan a la persona para silenciarlos, para que estas cosas no vayan a juicio y no queden peor parados todavía. O sea, nada más vean la transparencia que hay en estos aspectos cuando pagan por silenciar a las personas en vez de ir a juicio y demostrar que ellos no están equivocados. Luego, con lo de las preguntas, eso es la mentira absoluta. Tú estás recibiendo un estudio con un testigo y tú le haces preguntas, ok, pero si tú no aceptas la respuesta que ellos te dan, tú eres un rebelde, eres un caso perdido, eres una persona sin esperanza, no eres una persona que ama a Dios, no tienes humildad. Bueno, imagínense en toda ahí la de palabras que se puedan inventar para describirte, porque los testigos no tienen explicaciones personalizadas de nada, o sea, es como un manual de respuestas, como si fuera una persona de estas que te atiende, un bot. Entonces, automáticamente tú tienes una duda de algo, ya tienen preparada la respuesta de antemano. Y si a ti esa respuesta te sirve, bueno, y si no, ya tú eres un caso perdido. O sea, no existe un solo testigo de Jehová que tenga una línea de pensamiento, aunque sea un poco propia, o que tenga un poco de independencia, o se atreva siquiera a decir algo que él considere que es la respuesta correcta, porque les da un miedo a equivocarse brutal. Porque en el momento que te sales de la línea de pensamiento de los testigos, automáticamente eres un rebelde, una persona sin humildad. Bueno, una de las doctrinas más cerradas respecto a creencias. Claro, ellos sí las cambian a cada rato, pero ahí los que mandan, ¿verdad? Los que viven en la riqueza, en la opulencia, los que se quedan con todo lo que se recoge. Pero el testigo de a pie, aunque sean los mismos ancianos ahí de tu congregación, o los mismos siervos estos de circuito, esa gente no tiene derecho a pensar por sí misma. Nadie, en realidad, dentro de los testigos. ¿Qué se hace con el dinero? ¿Cómo se controla? ¿Quién lo supervisa? ¿Hay transparencia? Ahí me di cuenta de algo. Siempre me respondía con la Biblia. Esto sí que cambió mi forma de pensar. Bueno, con el dinero tenía que responderle con las actas de los testigos para que veas lo que hacen con el dinero realmente. Te asustarías. No era el punto de vista de una institución ni el de una persona. Era la propia palabra de Dios. No. Estos son textos aislados, súper aislados del contexto, que te agarran un pedacito de texto para decirte cualquier tontería para defender algo que estén haciendo mal. Pero cuando lees el contexto de los pequeños textos que utilizan, te das cuenta de que a veces no tienen ni nada que ver con el asunto. Estudiar la Biblia mejoró mi vida. La cambió completamente. Me encanta ver la diversidad de personas que hay en la congregación. Me doy cuenta de que en el fondo todos somos iguales. Ahora en mis fotos aparecen más personas. Cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Bueno, al final, en resumen, su vida era triste y oscura. Ahora que es testigo, su vida está llena de luz y es maravillosa. Y está en una religión que es abierta, donde él puede pensar y decir lo que quiera, donde no lo restringen, donde no es mecanizado todo, ¿verdad? Que te hacen predicar el mismo territorio como 1 trillón de veces, aunque nadie te abra la puerta. O sea, aquí nada es mecanizado. Es increíble, es como ver una sátira, realmente es algo que es como diciendo que todo lo malo que ellos tienen, no lo tienen, que lo tienen otras religiones. Pero es como si ellos mismos recalcaran todo lo malo que tienen en realidad. Bueno, es comiquísimo en realidad todo esto. Pero aquellos que han sido testigos de Jehová y que han logrado despertar, ¿verdad? Que han logrado escapar del control mental, porque es un control mental brutal, se han dado cuenta de que todo lo que dice el Señor aquí es mentira en realidad. Bueno, sí es cierto que le ha pasado todo ese tipo de cosas, porque yo siempre me he sospechado que estas historias los testigos de Jehová se las inventan. O sea, ellos tienen como un libreto, como una película, se inventan un personaje y ponen ahí a alguien a que lo cuente. Sinceramente. Ya no me creo mucho esas historias. Al principio sí creía, bueno, no creo que tengan el descaro de hacer esto, ¿verdad? Porque alguien puede conocer al Señor. Pero la verdad es que a través de los años me he dado cuenta que son capaces de cualquier cosa. Bueno, en fin, la verdad es que el video me parece gracioso al final. Gracioso porque es una de las religiones más controladoras que existe en el mundo posiblemente. Por eso es que la consideran una secta.
por el nivel de control que hay. Y lo otro, que aunque no es imposible, dudo muchísimo que logren atrapar a una persona como la que pinta en esta historia, un profesor universitario, que psicólogo, casi que teólogo, que ha estado en muchísimas religiones, porque sea como sea, cuando estás en muchas religiones hay una cosa que aprendes, que casi todas están equivocadas en casi todo. Entonces es difícil realmente creer que atrapen a una persona así y la conviertan. La mayoría de gente que es testigo de Jehová la convierten cuando está muy joven, o son personas que no tienen muchos estudios o mucho conocimiento de la Biblia o cosas así, o en su gran caso parece mentira. Así que aún a pesar de que prohíben a las personas prácticamente, no directamente, pero de forma indirecta, prohíben a las personas tener hijos, reproducirse, porque el fin ya está cerca, aún así mucha gente tiene hijos. Entonces al final es una población que crece como la de un país, o sea, crecen por sus mismos hijos que van teniendo sus testigos que ya tienen años y años de ser, y a esos chiquitos los agarran desde niños y les van lavando la cabeza, y así es como van aumentando un poco el número. A veces, porque últimamente han ido bajando, ya ni con la reproducción dan abasto, pero la cantidad de personas que logran captar de afuera para que se hagan testigos, y sobre todo personas adultas, es bajísimo, bajísimo. Yo estuve años y años en congregaciones, en varias, y la cantidad de gente que lograban convencer para que llegara a la congregación y se quedara, yo creo que la puedo contar con las manos y me sobran dedos. La mayoría de testigos eran, como les digo, parejas testigos que tienen hijos, y estos hijos se vuelven testigos. Y no todos, la verdad, vamos, tienen 3 hijos y 1. O casos que también pasa mucho es que una mujer testigo, no sé, queda soltera o algo y se va, conoce a un hombre y lo trae, lo atrapa y lo trae a la congregación. O viceversa, un hombre a una mujer. Pero de no ser así, su crecimiento es casi nulo en realidad.